Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy honrado de que la Universidad de Guadalajara me haya pedido presentar esta primera sesión del coloquio Los Estados reconstruyendo el tejido social. Este coloquio, como ustedes saben, forma parte del programa Cultura y Salud que la Universidad de Guadalajara ha venido desarrollando desde hace ya prácticamente entre 6 y 7 meses y que hoy inaugura esta nueva etapa con este coloquio. Rápidamente les explico, este coloquio tendrá 6 sesiones. La primera sesión es la que vamos a presenciar ahora, que se llama Nuevas Ventanas, que es un poco las expresiones y los medios, los canales por los que se ha ido difundiendo las artes y la cultura en estos últimos meses. La segunda sesión, que será hoy por la tarde, es Ajustes impostergables hacia nuevas políticas culturales, que básicamente se cuestiona si las políticas públicas seguirán siendo las mismas que antes de la pandemia o tendrá que haber ajustes en esas políticas públicas, sobre todo en sus prioridades. La tercera sesión se trata de los insumos para el fortalecimiento del ecosistema cultural, que es una reflexión y un autoanálisis de quiénes somos en el sector cultural, cuántos somos, cómo estamos conformados, cómo producimos, qué producimos, cuánto producimos, etcétera. La cuarta sesión, que también es el día de mañana, es Contenidos Culturales para el Fomento a la Salud, que básicamente se enfoca en ver lo que se ha hecho relacionado con esos contenidos que directamente tocan el tema de la salud. Contenidos artísticos, por supuesto, y culturales. La quinta sesión es Protocolos de Reactivación, la cultura como actividad prioritaria. Se ha hablado de las actividades prioritarias y se le ha dado un cauce de reactivación a ciertas actividades prioritarias, y curiosamente a la cultura en este país no se le considera una actividad prioritaria desde el punto de vista económico y por ende quizás desde otros aspectos. En otros países sí se hace, sí se le considera una actividad prioritaria, y sobre todo en los momentos de crisis lo primero que se activa es la cultura, porque es una actividad generadora no solamente de bienestar físico, económico, social, sino también económico. Eh, eh, la sexta sesión es Nuevas Poéticas, que reflexiona sobre los contenidos y las formas de creación y de producción de las artes en esta época de pandemia y sobre todo posterior a la pandemia. Es algo que los creadores se plantean todo el tiempo. Diremos las cosas igual, diremos las mismas cosas. ¿Cómo va a ser esta nueva creación en la llamada nueva realidad o nueva normalidad? Bueno, los voy a dejar con el maestro Ángel Igor Lozada. Él es el coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Es uno de los gestores culturales más reconocidos de nuestro país, con una larga trayectoria, tanto aquí en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, desde hace muchos años, como también a nivel nacional. Él trabajó en el Festival Internacional Cervantino como coordinador de teatro y productor ejecutivo. Trabajó también como fundador, fue fundador de la Compañía Internacional Teatro de Ciertos Habitantes, que ha tenido una trayectoria muy importante, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en los 5 continentes del globo terráqueo. Y además es miembro activo de distintas organizaciones de gestión y de circulación artística y cultural a nivel internacional, como el National Art Strategies y el International Society of Performing Arts, del cual es además parte de la mesa directiva y curador de los showcases que se presentan 2 veces por año en distintas partes del mundo. Por supuesto, ha sido también jurado del Fondo de Cultura, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Efiteatro de FIARTES y del Centro Cultural Helénico.
Él es Ángel Igor Lozada, quien será el moderador de esta mesa. Muy buenos días y disfruten de este diálogo y de esta reflexión con tan importantes personalidades. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Pues bienvenidos sean todos. Hoy estamos en este arranque, en este primer saque para empezar a hablar de una agenda, para empezar a hablar de construir una agenda en común y para que cuando nuestros colegas de México volteen a la cámara y griten las consignas que necesitamos que sean escuchadas y volteen y griten romanos, vengan todos los estados detrás de ellos y no vayan solos, ¿no? Esperemos que de aquí podamos construir algunas cosas que sean útiles. Bueno, hoy tenemos a Patti Carrera, que es directora general de Control Freak Music. Ella es experta en asuntos legales y administrativos relacionados a derechos de autor y conexos en la industria musical y el entretenimiento, con más de 10 años de trabajo como profesionista independiente en el proyecto Control Freaks. También tenemos a Claudia Lavista, que es bailarina, coreógrafa, maestra, gestora, fundadora de una de las compañías de danza que han viajado más de la manera más representativa para México alrededor del mundo. Así que sabe perfectamente acerca de las cancelaciones de giras, los problemas de lo no presencial. Tenemos también a Bruno Bichir, que además de ser un buen amigo, un gran creador escénico, pues es uno de los impulsores del trabajo del teatro en México a través del Foro Shakespeare últimamente, que ha tenido una serie de cambios muy radicales y muy importantes, y que ha demostrado que el trabajo escénico es vital y es creador de comunidad, sobre todo en estas últimas etapas de la transformación del Foro Shakespeare, que no solamente se ha convertido en una cuestión emblemática para el teatro independiente y para el teatro no comercial y para este teatro que nos emancipa. También el Foro Shakespeare ha tenido esta iniciativa de trabajar con la colonia, con la gente de sus alrededores, y ahora con estas nuevas ventanas digitales. Y por el otro lado, tenemos a Alan Gutiérrez, que además de ser creador escénico, que tiene formación en teatro y danza y que ha sido ejecutante en estos proyectos profesionales en Jalisco, se ha incursionado en la plataforma, en mi opinión es la primera plataforma de distribución de contenidos digital, de manera digital, para las artes escénicas aquí en Jalisco, que es Voy al Teatro. Entonces, bueno, hoy estamos iniciando este proyecto de las nuevas ventanas por una razón en específico. Parte de nuestro plan estratégico se dividió en cinco puntos, y uno de esos 5 puntos era la creación de nuevas ventanas, que era cuando nos estamos enfrentando a este mundo digital del cual las artes escénicas siempre se había escurrido muy hábilmente y lo había utilizado prácticamente más bien para la creación artística y la convivencia de la multimedia y lo presencial, pero de pronto hoy, como todo el mundo lo sabe, y a partir del análisis que hemos hecho sobre cómo debería de funcionar o cómo se tendría que utilizar las ventanas digitales, que lo hemos ido aprendiendo de manera instintiva, la intención de hoy es ver estos ejemplos alrededor del país para encontrar coincidencias y cuáles son las diferencias que nos pueden complementar. Entonces, si me lo permiten, caballeros, empezaríamos una ronda de unos 5 minutos cada uno de ustedes para que pudieran, la gente que no lo conoce, pudiera entender cómo se han vinculado a ustedes a partir de su experiencia como creativos al mundo digital y lo que eso les ha significado con respecto al proyecto que están desarrollando. Daríamos una primera vuelta, sacaremos algunas constantes de ahí y después podemos abrir ya el micrófono a todos. Si les parece bien, podríamos empezar con la maestra Claudia, seguir con Patti, después con Bruno y cerrar con Alan, si les parece bien ese orden. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Claudia, cuéntanos un poco cómo ha sido tu adaptación al mundo digital, cómo se han abierto estas ventanas, cómo lo has llevado, cómo lo has confrontado y qué resultados has tenido de manera general. Sí, pues muy bien. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este coloquio. Me encanta compartir esta mesa virtual con colegas queridos y con gente que
está viendo justamente las posibilidades y las nuevas oportunidades que se abren en todo esto. Como todos, al principio, bueno, nosotros en Delfos también entramos en shock porque hubo cancelación de funciones, cancelaciones de giras. Tenemos una escuela profesional de danza y pensar en enseñar danza de manera virtual es casi una locura, no es casi un imposible. Entonces, bueno, empezamos a tratar de definir cómo podíamos reorganizar las actividades de la compañía. Y evidentemente las giras canceladas no se pudieron, nada, se tuvieron que posponer, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, empezamos a entender cuáles son estas lógicas de trabajo distintas que, bueno, por un lado tuvieron que ver con las clases digitales, por ejemplo, por Zoom o con Google Classroom, o todas estas herramientas que nosotros en realidad jamás habíamos utilizado. Yo nunca había tenido una reunión por Zoom en mi vida. Ahora ya no pienso dejarlo nunca más porque me parece de una practicidad increíble. Y comenzamos a darnos cuenta que había cosas que hacer que eran muy interesantes. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicimos fue abrir un canal de televisión. Nos dimos cuenta que teníamos muchísimos contenidos grabados de muy buena calidad, que casi nadie conocía, que había muchas obras del repertorio que ya no se iban a bailar, que que muchos públicos no habían visto y que quizás este canal de televisión nos iba a permitir tener acceso a otros tipos de públicos y compartir estos trabajos. Pero además empezamos a generar nuevos contenidos. Entonces teníamos, digamos, presentábamos la obra un día, pero al día siguiente presentábamos un conversatorio, como decías tú en Colombia, que así se llama, una charla con los creadores de estas obras, con los colaboradores y con los colegas, y después esto se quedaba abierto al público. Este canal sigue generando cosas. Primero hicimos 2 temporadas que tenían que ver con trabajo solamente de Delfos, pero después empezamos a hacer una temporada que tenía que ver con los estudiantes, con los trabajos que los propios alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán estaban haciendo o están haciendo en la actualidad. Y también entrevistándolos, generando contenidos nuevos. Después yo comencé, con el apoyo del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, una serie que se llama Líneas Artísticas en Línea. Entonces empecé a hacer muchas entrevistas a diferentes artistas de diferentes áreas, que por un lado se queda, bueno, por Zoom, entonces además la gente podía venir y conocer a Alberto Ruiz Sánchez y platicar con él, o conocer a Arnaldo Cohen, o conocer a Mario Lavista y hablar con él directamente en el Zoom. Y después esto obviamente se subía a las redes sociales y se quedaba abierto, pero además se empezó a hacer una especie de catálogo para los propios alumnos del Centro Municipal de las Artes. Entonces estas charlas se quedaron, digamos, en un archivo digital que ahora los alumnos pueden ir y consultar, ¿no? Después empezamos a hacer obra, bueno, yo empecé a hacer obra por Zoom. Llevo 3 piezas que he hecho de danza y de coreografía 100% por Zoom, con las herramientas de Zoom. La primera fue para inaugurar el Antifestival, que es este festival maravilloso que se organizó justamente con los espacios independientes de teatro y de danza, ¿no? En todo el país. Entonces nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de tener a los públicos de muchísimas latitudes de México en una sola sala virtual viendo un espectáculo, cosa que no había pasado nunca antes. Pero no solo eso, sino que una persona de la Universidad Virginia Tech University vio el espectáculo y le gustó tanto que me comisionó una obra nueva con un músico en Estados Unidos, 2 bailarines en Estados Unidos y 2 bailarines de Delfos. Entonces hicimos un proyecto de colaboración internacional sustentado por una parte por la Virginia Tech University y por otra parte por Delfos, y lo presentamos también en una plataforma virtual que tuvo público de Estados Unidos, de muchas ciudades, y de México. Empezamos a hacer programas académicos híbridos. Nos dimos cuenta que en la escuela, por ejemplo, podíamos tener una serie de maestros invitados cada semana. Entonces, maestros de todo el mundo, ¿no? Entonces, cada semana teníamos a un maestro invitado que daba una clase, una charla, una conferencia a los alumnos. Luego, por ejemplo, una cosa muy importante que sucedió es que la comunidad de la danza, esto que tú hablabas hace rato que estábamos fuera de cámara, ¿no? Que decías, bueno, nos hemos dado cuenta de que no sabemos cuántos somos, no sabemos dónde estamos todos, no sabemos cuántos, por ejemplo, cuántos teatros independientes de danza hay, o cuántos maestros de danza se quedaron sin trabajo, o cuántos jóvenes estudiantes están egresando de las escuelas. Hay muchísimas estadísticas que desconocemos y eso nos plantea un problema muy serio, que es que no conocemos las problemáticas reales de todo el país. Entonces, hicimos una organización que se llama Danza, Diálogo y Acción de México, que ha tenido, desde hace 6 meses hemos estado reuniéndonos una vez a la semana, en la que confluyen gente de la danza del gremio de todo el país y digamos de muchas disciplinas distintas.
y nos hemos dado a la tarea de comenzar a hablar particularmente con las instituciones, con el INBA, con la UNAM, con la Secretaría de Cultura, con la Cámara de Diputados, en relación justo a lo que hablábamos de cómo las políticas culturales no van a poder seguir siendo las mismas y cómo los artistas tenemos que tener incidencia y voz en ese diseño de esas políticas, porque una cosa es hacer las políticas desde el escritorio y otra cosa es hacer las políticas culturales con la gente que realmente vive el día al día, digamos, en esa realidad. Entonces, yo te diría que, bueno, hemos hecho muchas cosas desde la hibridación, esta palabra que ahora ya se convirtió en algo En un verbo. y que todos usamos, pues sí, hemos hecho muchas acciones que han tenido, por un lado, que ver con lo académico, pero también con lo creativo, con lo artístico, pero también con lo social y con digamos, con la responsabilidad que tenemos como artistas de tener un discurso y una voz y una estrategia en la vida pública y en la vida política. Entonces, la verdad es que yo he descubierto con toda esta pandemia, después del shock, después de pasar por todo el susto y el miedo, que en realidad estamos encontrando formas nuevas de organización que son sumamente interesantes y que ya no se van a ir, que al revés, que van a empezar a crecer, a crecer, a crecer y a profesionalizarse y que vamos a entender cómo utilizarlas de manera muy eficiente, y creo que si somos inteligentes nos va a ayudar a conectar muchas cosas que han estado muy desconectadas durante muchos años. Está genial, Claudia. Entonces, podemos ir empezando a apuntar ciertas tendencias. Y uno es, el trabajo no se detiene. La creatividad te obliga a encontrar el cauce natural de las cosas. Estamos llegando a públicos nuevos y estamos descubriendo nuevos lenguajes y nuevas formas de transmitir, y eso nos obliga a una cosa que hemos estado discutiendo mucho, y es que si no hay comunidad, no hay manera de seguir adelante. Ahora, esto es bien interesante porque, como dices tú, hay un montón de herramientas, salimos, brincamos al Zoom, sacamos en YouTube, triquitrín, tracatrán, pero de repente alguien viene, te jala el hilito y dice, oigan, esperen, de esa música que están ustedes usando, y son cosas que desconocíamos de manera absoluta. Pati, ¿qué nos puedes contar tú al respecto de esto? ¿No? Porque hay una necesidad natural de seguir adelante, de seguir construyendo en algo que nadie había considerado nunca, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu proyecto? Bueno, primero sí, hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias. Me encanta además convivir con ustedes porque mi ámbito natural, nuestro ámbito natural es más la industria musical, entonces pocas veces tenemos la oportunidad de acercarnos a las artes escénicas y siento que estoy aprendiendo ya de entrada muchísimo y les agradezco mucho. Yo les voy a contar también desde nuestro punto de vista, desde la música también sufrió bueno, terriblemente se cancelaron todos los conciertos y de pronto también toda la industria musical entendió que iban a hacer un remanso de alivio un poco para la angustia que se estaba viviendo en el momento. Entonces, todos empezaron a hacer conciertos online gratuitos a través de sus redes sociales, Instagram. Todos los días había en todo el mundo artistas que estaban donando su arte para aliviar un poco, ¿no? Esta angustia. Entonces, eso fue muy lindo, pero a la vez nos vimos en la necesidad de empezar a entender cómo hacerlo redituable, porque no puedes estar todo el tiempo trabajando sin tener un ingreso y de pronto viene la renta y de pronto pues ya tienes que ir al súper otra vez y es la realidad aplastante, ¿no? La que nos va impulsando también a esto que dice Claudia, que es profesionalizar todas estas vías. Entonces empiezan a surgir una serie de propuestas que tienen que ver con streamings, empresas que se hicieron de equipos técnicos y de gente especializada para poder hacerlo, y de la mano viene todo este asunto de resolver los derechos, que es súper importante. O sea, ahorita es que todo el tema económico se va a centrar en eso, en cómo vamos a gestionar los derechos que se generan por las actividades que estamos realizando. Entonces, vienen una serie de pláticas con la sociedad encargada de gestionar esto y de fijar las tarifas. Por primera vez en la industria se empieza a generar una comunicación entre todos los integrantes, entre los managers, los intérpretes, las plataformas,
incluso la gente los técnicos, ¿sabes? Los productores, ingenieros, de pronto se empieza a rebotar ideas y a compartir información entre todos, cosa que antes no sucedía y que eso es muy, muy sano porque vamos construyendo una industria entre todos, considerando todos los puntos de vista y eso es increíblemente de una riqueza increíble y nos ha hecho crecer, madurar también como industria. Y de pronto yo empecé a recibir también llamadas de gente dentro de las artes escénicas para preguntarme, oye, yo quiero empezar a hacer este tipo de streaming, si quiero empezar a hacer estos eventos, ¿cómo le hago? Porque lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien, lo quiero hacer desde la legalidad y además entiendo que estoy utilizando obras de otras personas que también requieren vivir de su creación. Entonces, ha sido un camino muy interesante que está en proceso de maduración aún, estamos entendiendo cómo va a funcionar, porque económicamente es muy complicado. O sea, en el tema de la música, una producción, por ejemplo, para un evento en streaming es muy parecido a la inversión y a los recursos que tienes que utilizar para un concierto normal, presencial. Pero claramente no puedes cobrar lo mismo por un evento online que por un evento en vivo. Y los empresarios tampoco tienen la capacidad económica para invertir las cantidades que se invertían antes para hacer, porque tenían la seguridad o una seguridad mayor de que iba a regresar, ¿sabes? De que vas a tener un retorno de inversión vendiendo X cantidad de boletos, pero ahora toda esta incertidumbre pues ha complicado todo esto. Entonces, no puedes vender tantos boletos, no los puedes vender al mismo precio. Claramente la calidad de las cosas no es que lo hagas con menos calidad, pero al final yo me conecto desde mi computadora y la calidad de sonido que yo voy a recibir depende en gran parte de la calidad de sonido que yo tengo en mi computadora o en mis bocinas o lo que sea. Y eso no depende del productor ni del músico, depende de ti. Entonces es muy complicado cómo se ha estado dando, pero yo creo que hemos estado dando pasos muy buenos hacia profesionalizar y hacia crear una industria en conjunto, que eso es, me parece que lo más valioso, empezar a entender cómo entre todos vamos a surgir de esto. Y ahora empiezan estos híbridos. Claro. Ahora para la música ya hay conciertos desde tu coche, ¿no? En el que puedes conectarte a través de una estación de radio al sonido o ponen bocinas especiales y bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver. Ahora los lugares que antes eran para 20, bueno, que siguen siendo para 25,000, 30,000 personas, solamente van a poder albergar 2,000, porque Claro. no podemos meter más gente. Entonces, pues ha sido un camino complejo, pero a la vez muy, muy ilustrador. Fíjate que es bien interesante esto, Patti, que planteas, porque haciendo un balance entre la experiencia de Claudia y tu experiencia, es parte del objetivo de este coloquio, ¿no? Se ha hablado mucho de activación económica, se ha hablado mucho de actuar para la contención de la epidemia en términos de salud, en términos de acciones epidemiológicas, pero esta activación social donde de repente la monetización empieza a ser algo completamente distinto, porque pues sí, las inversiones no corresponden a los retornos. Sin embargo, hay que hacer, que es lo que sucede con los creativos, ¿no? Entonces tenemos este discurso que de pronto decimos, bueno, urge una reactivación social, más allá de una reactivación económica. Y ahí es donde, por eso invitamos al maestro Bruno, porque algo que ha sucedido con el Foro Shakespeare, antes de la pandemia, el Foro Shakespeare se tuvo que adaptar a unos cambios radicales en una época donde las artes escénicas pasaron a un plano, pues no sabemos todavía cuál, ¿no? Pero de pronto se desplazó esa cultura que teníamos de acercarnos a lo que la gente estaba construyendo, donde ya después, pues las famosas giras apaches, ¿no? Por ahí me acuerdo yo de los de Raxas, que decían, bueno, pues giramos 5 estados, ganamos 100,000, pero nos gastamos 120,000, no, pues no fue negocio, ¿no? Antes las famosas giras apaches o las salidas a rolar con tu camioneta a dar funciones donde pudieras.
o donde mejor se acomodarán las cosas, o acceder a un modelus de de una estructura que tenías que acceder, ¿no? Entonces, como dicen Patti, dicen Claudia, parece que los modelos empiezan a trastocar, alcanza esta realidad de manera muy prematura al Foro Shakespeare, y lo que ha sucedido con el Foro Shakespeare es este trabajo comunitario, hacer que primero la gente se acerque al espacio, el trabajo que hace el Foro Shakespeare con respecto a la adaptación, que tuvimos la experiencia del Hulk en Los Ángeles, ¿recuerdas, Bruno? ¿No? Cómo el Foro Shakespeare empieza a trabajar con esta readaptación, de repente, ¡pum!, cae la pandemia, ¿no? Y de repente el Foro Shakespeare también entra a la parte digital, pero entra a la parte digital desde otro punto con una serie de universo que han venido desarrollando por lo menos en los últimos 2 años. Sí, gracias a todos y qué fortuna estar en este cruce de ideas, donde además todos coincidimos, que eso es fantástico, ¿no? Y al mismo tiempo son nuevos puentes, nuevas rutas, nuevas ventanas, puertas, ¿no? Y escucharlos ya es muy emocionante y trae viento nuevo, fresco para la actividad propia. Pues el caso del Foro Shakespeare es un caso de supervivencia a tal grado que justo durante la pandemia nos tocó celebrar los 37 años de vida del espacio propiamente dicho y nuestro eslogan terminó siendo somos inmortales, ¿no? Contigo. O sea, casi como Claro. a la Lennon, ¿no? La guerra se acaba si quieres. Entonces, somos inmortales contigo si tú estás dispuesto a seguir el viaje con nosotros, ¿no? ¿Y por qué somos inmortales? Realmente lo dijo una amiga muy querida, porque le digo, pues sí, estamos ahí celebrando los 37. Me dice, no, bueno, el Foro Shakespeare es inmortal, ¿no? O sea, ya vivió todo, ¿no? Y lo que falta. Entonces, bueno, si consideramos que a Shakespeare le tocaron varias y que por ahí cuenta la leyenda o los registros, ¿no? Que hubo algún tiempo donde los teatros permanecieron cerrados 9 meses en el Londres de 1600, pues, y aquí estamos, ¿no? Entonces, suponemos que la humanidad o es una gran fortuna para este universo o es verdaderamente una lacra, ¿no? Que sobrevivirá todo, ¿no? Pero, o ambas. Y ahí está en el pecado llevamos la penitencia. Ojalá salgamos avantes, ¿no? Y hagamos comunión con la naturaleza, con el otro, ¿no? Que es finalmente lo mismo. Estamos trabajando mucho en conjunto con la sociedad. No sé por dónde empezar y más bien agarro de en medio, que es finalmente donde estamos en la conversación, porque, insisto, el foro, planteabas tú, y sí, tengo que agarrar algunos pedacitos de muy atrás. Cuando Itar y Marta y yo entramos a la dirección del foro a retomar las riendas de esto que ya venía con un caminito andado muy importante dentro del teatro mexicano, del teatro independiente y etcétera, fue hace 20 años. Y lo primero, en ese momento estaba muy, muy de capa caída el espacio por una serie de razones. Y lo primero que pensamos es, ¿cómo le hacemos? Estábamos sentados en la ventana que da a la calle, adentro del espacio, y veíamos los peceros pasar, ¿no? Atascados cada 5 o 10 minutos. Y ¿cómo le hacemos para que toda esa gente que va ahí adentro de los peceros, hacinada, ¿no? Rumbo a sus trabajos o sus casas, que estén aquí adentro? Y nos tomó mucho, mucho tiempo. Eso fue la primera. La segunda cosa que planteamos así en un principio, en ese día, así fue muy especial para nosotros. ¿Cómo lo hacemos para que el foro sea dueño de sus espacios? Son 2 casas pegadas y pagábamos renta en ese momento y porque algún día nos va a reventar esto. Y dicho y hecho, las 2 teníamos de alguna forma razón. La primera pudimos hacerle frente y prácticamente hace 2 años teníamos
llenos todos los días. Hicimos una programación, el espacio estaba subutilizado y entonces empezamos a sobreutilizar el espacio. ¿Cómo Y es eso? entonces ¿Cómo era subutilizado? Que eso puede ser bien interesante para los demás, que es una de las constantes que hemos encontrado, y eso sería genial que nos pudieras compartir. Pues el Foro Shakespeare inició como una librería a la cual honramos y revivimos espero no aburrirlos con un poquito de historia y luego ya entraremos. Pero es que es parte durante el caminito, ¿no?, de esta conversación o de esta charla. Pero la respuesta correcta a tu pregunta es el foro empezó como una librería. De la librería, don Héctor Fuentes y su esposa Esther Greenberg, que fueron los creadores de ese asunto, dijeron, oye, ¿y qué pasa? Porque tenían muchos amigos dedicados a la danza, a las artes escénicas en general, a la música, al teatro, a la literatura, etc. Y hacían tertulias y hacían convivios y noches de bohemia. ¿Y cómo le hacemos para que nuestros amigos, que su problemática, entre otras, es que no hay espacios donde presentarse? Entonces, ¿por qué no hacemos aquí en el patio de atrás? Y cuenta la leyenda que hay varios creadores que estaban en esa noche y dijeron, sí, aquí en este patio ¿por qué no lo techamos y le aplanamos y le ponemos? Nunca lo aplanaron, quedó ahí siempre como medio, ¿no? Un colado ahí medio raro. Y pusieron gradas y nació el foro de la compañía de Shakespeare y después se volvió el Foro Shakespeare, porque la librería en este país de pocos lectores, en ese momento, todavía, pero en ese momento más, o de pocas librerías, como sea, claro. no una simbiosis ahí. Es lo mismo, nada más que ahora somos más. ganó el teatro, ganó el foro y sobrevivió, ¿no? Y lo que pasó es que cuando nosotros entramos hace 20 años, el único espacio destinado a las artes escénicas de ese inmueble que conformaban dos casas, o que conforman todavía dos casas, era ese espacio de 200 butacas que se podía extender de 180 a 300, así apretados y acomodados de distintas maneras. Y entonces, había la azotea, las escaleras, el lobby, oficinas, y entonces todo lo empezamos a convertir en espacios teatrales o espacios escénicos. Todos los cuartitos, o sea, vamos, no te voy a contar toda la historia de cada uno de ellos, pero llegamos al día de hoy que tenemos 5 espacios escénicos, de 200, de 60, de 30, 25, 20 lugares más o menos. Y lograron hacer que se bajaran los del pecero y se metieran allá, que eso y logramos eso. Sí, no sé si todos los del pecero, ¿no? Pero finalmente la símil, ¿no? De numerología. Sí, terminamos llenando el espacio y todos los espacios hicimos algo escalonado para que no fuera un caos. Es un caos, pero es un caos hermoso. Finalmente el orden del caos hace nuestro sentido a nuestra labor. Y entonces hacemos horarios escalonados de tal suerte, porque además, claro, los sonidos se metían, los aplausos de una obra entraban en el momento más dramático de otra, y entonces hicimos gráciles combinaciones de horarios y horarios muy raros de 6:49 de la noche empieza la otra, ¿no? Para que más o menos mientras cambiaban los espacios, pues sucedieran los eventos y la gente cruzara por el espacio. Entonces, bueno, finalmente se volvió un centro cultural. Revivimos la librería. Por supuesto, entendimos muy pronto que era importante el servicio de alimentación y bebida y de la mejor calidad, etcétera, del mejor servicio. Costó sangre. Desde el principio tuvimos una beta pedagógica, de tal suerte que dimos una serie de talleres que todavía existen. De ahí surge muy pronto, hace prácticamente como unos 10 años, pronto es un decir, pero un proyecto que sigue, de hecho se acaba de estrenar en Canal 11 la última temporada, que es el taller de actores profesionales vía Canal 11, que son entrevistas a compañeros actores para justamente alimentar el tema y
pues eso, ¿no? La inspiración a todo aquel que se quiera acercar y al espectador común, ahora resulta que ha servido como registro y importante estudio para todos aquellos que se dedican a las artes escénicas, consultar esas entrevistas. Pero la finalidad era que el público en general sintiera la necesidad de acercarse a ver de lo que están hablando allá adentro, ¿no? O sea, mi proceso es tal, para tal proyecto y tal proyecto. Ah, pues lo quiero ver, para ver qué pasó. Y entonces esa simbiosis ha funcionado. Hicimos un programa de televisión para Proyecto 40 que se llamaba Par 64 por el bote de luz que utilizamos en Teatro del Más Común. Era un programa irreverente y hacíamos lo mismo, entrevistábamos a todos los creadores escénicos de la ciudad y de ahí llegamos a Santa Marta, y esto es importantísimo. Hicimos 3 programas en Santa Marta Femenil, Santa Marta la cárcel o la prisión o el centro de reclusión importante de la ciudad, en su modalidad femenil, y tal fue el eco de ese programa y de ese proceso que muy inmediatamente nos involucramos con el penal varonil. O sea, básicamente el penal varonil dijo, nosotros queremos que vengan a documentar lo que estamos haciendo y tal, y porque empezamos a ayudarles a producir a las chicas que estaban ahí en el reclusorio. Empezamos a ayudarles a su producción y a darles talleres, etcétera. Los del Que esto varonil que se dices enteraron. es la manera más tangible, por ejemplo, que nosotros arrancamos con esto que se llama cultura y salud. Pero prácticamente ustedes vienen trabajando cultura y salud sin nombrarlo tal cual, porque es una manera de readaptar a este tipo de individuos que necesitan vincularse de nuevo con la ciudad, ¿no? Entonces sí están ustedes generando esto que ahora pareciera como una consecuencia, pero ustedes vienen trabajando sobre eso. ¿Me permites pasar rapidísimo con Por favor, nada ¿Sí? más quiero Venga, con eso venga. cerrar. Hay todo un asunto sobre lo digital, que es lo que nos compete, pero valía la pena hablar un poco de dónde estamos parados, que no es ajeno lo digital para nosotros. No. Y finalmente llevamos 10 años con el proyecto de teatro penitenciario, con una compañía interna y externa, y pues bueno, estamos colaborando en ese sentido, ya hablaremos más adelante, y ya hablaremos más adelante cuando nos lo permitan, ahondar en todo el tema digital. Sí, fíjate que yo creo que es muy valioso y me parece muy importante que hablaras de esto, Bruno, porque para ustedes lo digital no es una mera casualidad, es una consecuencia y es un brazo más de lo que ustedes han ido construyendo, porque ustedes han ido construyendo comunidad. Más adelante te preguntaré que nos compartas cómo vincula el Foro Shakespeare a la gente de la cuadra que vive alrededor del foro, cómo han ido rescatando parques, jardines. O sea, hay cosas ahí bien interesantes que generan comunidad, que es prácticamente hacia donde estamos nosotros levantando la voz, que es hacia donde tendríamos que ir. Ahora, por ejemplo, aquí, Alejandro, pensando en estas 3 vertientes, todo un proyecto que lleva una tradición de mucho tiempo, donde se ha construido comunidad, se ha tenido altibajos y como bien dice Bruno, se volvieron inmortales en el momento en el que te echaron el patio. Por el otro lado, se están construyendo nuevas cosas alrededor de una industria que las artes escénicas eran completamente ajenas y tienen que empezar a encauzarse hacia allá por varias cosas. Por la parte legal y porque es un medio completamente nuevo en un país donde no se miden las acciones de manera cualitativa. No, se llegan a medir algunas en cuanto a lo cuantitativo, pero lo cualitativo es otra cosa. Y tú inicias un proyecto con una metodología que por eso me parecía bien importante escuchar a Bruno, porque es la praxis. Si escuchas a Claudia, es la praxis. Incluso si escuchamos a Patti, es la praxis sobre las cosas que se van presentando. Y Voy al Teatro sí tuvo un proceso de metodología muy interesante. ¿Nos puedes, a los que no conozcan qué es Voy al Teatro, si nos platicas un poco y cómo han sido tus resultados, y cómo has ido congregando a los que estaban fuera, porque prácticamente te has dedicado
a congregar a las compañías que no tienen recursos, que no tienen apoyos, que nunca habían entrado a lo digital. ¿Nos podrías compartir un poquito, Alex? Sí, Alan, solamente como una pequeña Perdón, precisión. Alan, discúlpame, No te discúlpame. preocupes, Igor. Sí, pues bueno, igual que mis compañeras y mi compañero, agradecerles por la invitación a este espacio. Perdón, y pues bueno, Voy al Teatro, justamente nace hace 6 años, en febrero ya van a ser 7, en el que nace como una pequeña cartelera para mostrarle al espectador la gran oferta escénica que tiene la ciudad de Guadalajara, ¿no? Una ciudad, la segunda ciudad que más produce teatro en todo el país, en el que tenemos foros de pequeño formato, desde 50 personas hasta auditorios de 11,000 y más en los aforos. Entonces ahí pues nosotros, encontramos la necesidad de que el espectador viera toda esa variedad, ¿no? Porque al espectador en realidad le gusta vivir una muy buena experiencia escénica. No se preocupa tanto si es pequeño, si es grande, o sea, es según lo que tenga ganas de disfrutar en ese momento, ¿no? Entonces, así nace voyalteatro.com hace ya casi 7 años como una cartelera. Y en el camino, pues yo siempre tuve muy claro que era muy importante poderlo capitalizar, que esto se volviera justo un trabajo remunerado, porque si no, así como muchas revistas digitales, muchas revistas culturales, muchos sitios web de promoción de artes, pues iba a desaparecer si no se lograba esta cuestión sobre monetizarlo, sobre generar trabajo y también logrando reivindicar o posicionar la figura de quienes formamos parte de la cadena de producción de un espectáculo, pero que no está tan visible, ¿no? O sea, hablo específicamente de la gestión, de la producción, de la promoción, y entonces pues empezamos a insertar distintos servicios que nos han permitido justamente generar de esto ya en los años, pues una micropyme en el que podemos pues ya obtener un recurso del trabajo que realizamos, por lo tanto sobrevivir en el tiempo y no estar destinados a morir, ¿no? Y entonces justamente uno de estos proyectos de los muchos que tenemos, bueno, todo empezó con la cartelera, luego se empezaron a hacer entrevistas, hoy en día tenemos un servicio de venta de boletaje para eventos presenciales, tenemos un blog con contenidos de diversas índoles, insertamos un programa de fidelización de espectadores llamado Espectador Frecuente, y en el camino también empezamos a trabajar hace 2 años un proyecto llamado Videoteca, que Videoteca lo único que pretendía justo hace 2 años era volver o generar un acervo histórico de la creación escénica de aquí, del estado de Jalisco, justamente retomando lo que digo al principio, en el que se produce muchísimo y entonces hay un gran legado ahí, y lo que queríamos era pues recuperar bajo esta misma naturaleza que tienen las artes escénicas, que son pues efímeras, ¿no? Que ocurren una vez y no hay forma de volverlas a vivir. Sin embargo, algunos registros en video podían, pues digamos que dejar fe de lo que alguna vez ocurrió. Empezamos a generar este proyecto de videoteca con la única intención de, como ya lo dije, generar un acervo histórico. Y entonces comenzamos a trabajar en ese proyecto desde justo el 2018, y eso nos lleva hasta este año en el que pues llega la pandemia, y al igual como ya comentaron las compañeras, pues al principio fue un gran shock, ¿no? Incluso yo ahora lo denomino como todo un proceso de duelo, ¿no? En el que primero había mucha negación, luego fuiste como aceptando y luego ya empezaron a surgir caminos mucho más positivos y propositivos. Y en eso surgió el proyecto de generar la sala virtual de voyalteatro.com, en el que pues ya teníamos avanzado este modelo y esta metodología que habíamos planteado para Videoteca. Ahora lo que teníamos que hacer era el tema de la pues monetización de esto. Y el gran enemigo de todo, antes que pensar siquiera en los derechos de autor o cualquier otra cosa, era simplemente las ideas que un gremio escénico podía tener, porque pues lo sabemos históricamente, al teatro en video, al teatro en línea, pues se le vio como ese gran némesis, se le llegaba a mencionar que si un día el teatro estaba en las pantallas, pues si la gente no iba al teatro, ahora mucho menos. Yo la verdad es que siempre fui de la idea totalmente contraria, porque
creo que los eventos, los espectáculos como el fútbol, por ejemplo, pues nos demuestran que es muy posible tener un teatro lleno y una transmisión en video llena, ¿no? Ambas dos funcionando y coexistiendo. La música nos lo dejó clarísimo hace muchísimo tiempo también. En fin, podría poner muchos ejemplos. Entonces, lo primero fue luchar contra eso, ¿no? O sea, decir, ¿cómo vas a proponer un proyecto que es posiblemente el gremio escénico lo vea como la peor idea que exista, ¿no? Afortunadamente la pandemia, y qué mal que necesitemos ponernos en estos espectros coyunturales tan difíciles para poder abrir como las ideas, ¿no? A podernos abrir a nuevos modelos, a nuevas formas, pero afortunadamente dentro de todo, pues la pandemia ayudó a que nos dejáramos de pelear con algo que no tenía caso pelearnos, porque además el espectador lo pedía. El espectador, yo creo que todos llegamos a tener conversaciones con personas que nos llegaron a decir alguna vez o preguntar, oye, pero ¿por qué no lo transmiten? ¿Por qué no lo ponen en línea? Así más gente lo podríamos ver o si un día no tenemos la oportunidad. En fin, el espectador lo solicitaba, el espectador sí creía en ello, pero pues era el creador escénico. Se logra como generar este proyecto, las ideas se van tumbando. Seguramente hoy en día hay gente que está todavía en contra, que todavía se pelea con lo que es y no es teatro hoy en día, lo cual pues es una cuestión ya particular, individual, ¿no? Digo, reflexionaba la semana pasada, perdón, que siempre los creadores escénicos, particularmente en el teatro, estamos peleándonos qué cosa es teatro y no. Antes nos peleábamos con los tipos de teatro, ¿no? Que si títeres, que si lo híbrido. Ahora ya no nos peleamos por eso. Ahora nos peleamos por si es en línea, si no es en línea. Es como que siempre pareciera que esa es la pregunta permanente, decir qué es y qué no es teatro. Cuestión absolutamente personal y quien se les decida seguirlo preguntando y peleando con eso, pues cada quien. Sin embargo, el espectador ha estado respondiendo bien. Empezamos en marzo con esta sala virtual. Lo hemos visto, no hemos sido los únicos. Nosotros comenzamos aquí en Jalisco, pero pues era un fenómeno global que era inevitable, que iba a ocurrir. Además, ya ocurría desde antes de forma mucho más acotadas, ¿no? O sea, por ejemplo, estaban las transmisiones del Met de Nueva York. O sea, no se inventó el hilo negro, ¿no? Simplemente pues se popularizó y ahora hoy en día pues lo vemos en nuestras redes. Hay una oferta grandísima en todos los estados, en todos los países, de teatro en Zoom, teatro desde la casa, en transmisión en vivo, simultáneo, híbrido, lo cual me parece absolutamente rico. O sea, creo que ha mostrado y diversificado la cantidad de opciones que tenemos para poder presentar un espectáculo, ¿no? Cosas que se han presentado desde azoteas y que se transmiten desde ahí, otras que se han adaptado al lenguaje de Zoom. La verdad es que creo que esto, porque los techos van a seguir ahí, los techos no van a desaparecer. Lo que ha terminado de ocurrir es que se ha enriquecido la diversidad de opciones y que si alguien dice, quiero hacer una propuesta híbrida entre Zoom, WhatsApp y lo presencial, pues ahora lo podemos hacer de una forma mucho más clara, ¿no? Porque con estas herramientas que ya existían, pero que no nos habíamos apropiado de ellas. Y pues bueno, creo que también esta parte de lo que han mencionado de lo de crear comunidad, a mí es una cuestión que me cuesta mucho trabajo luego como creer, sin embargo, sí lo deseo. O sea, sí, me cuesta trabajo creerlo Es que porque eres muy luego las joven, Alan. acciones... Eres muy joven, eres muy joven. No, perdón, sigue, te Muy estoy bien, bromeando. quiero tomar eso como algo positivo. Sí, claro, por supuesto. No, pero lo puedo ver en el presente y con todo lo que mis maestros me platicaban de las grandes discusiones y pleitos y sombrerazos de antes. La verdad es que me cuesta un poco trabajo creer, a pesar de que yo, por ejemplo, que estoy trabajando en el comité organizador del último Congreso Nacional de Teatro y cuando he estado en las muestras nacionales con diferentes cosas, he podido ver que el gremio escénico de Jalisco, aún a pesar de todo, es un gremio bastante unido y que es un gremio que, que a pesar de las circunstancias, en perspectiva con otros estados, lamentablemente, está mucho más cohesionado, está mucho más unido. Vaya, aquí nos podemos ahora, hoy en día, sentar a hablar y dialogar, porque me parece que no totalmente, pero hemos comprendido que hacer comunidad no es estar de acuerdo, que hacer comunidad no es pensar lo mismo, ¿no? Justamente es Claro. coincidir en las diferencias, por extraño que pueda sonar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí creo que todavía hay pasos que se pueden dar para construir esta comunidad, no ser solamente gremio, sino justamente ser
comunidad escénica, porque al final del día todos queremos lo mismo, y es butacas o transmisiones llenas. Y eso sería mi participación. Lo que pasa es que repentinamente como que Igor se desconectó, ¿no, amigos? ¿Qué opinan? Ya no lo veo aquí. Todo parece indicar. Oh, parece. No, pues síguele, Alan. No. Sí, algo le ha de haber pasado al internet de Igor, pero ahorita seguramente regresa. Muchísimas gracias. Y pues nada, pues sí, la verdad, o sea, un poco, no sé a dónde Igor lo estaba pensando, pero a fin de cuentas, digo, sí hablábamos de una segunda vuelta con ustedes y de lo que están, ¿no? Hablando. No sé, por ahí digo, sí, pues como tú bien dices, Alan, todos queremos butacas llenas, definitivamente. Hablábamos de los peceros, ¿no? Y cómo es toda esta parte digital que empieza a ser, pues empezamos a tener diferentes espectadores. No sé, Bruno tenía pendiente decirlo de la toda la parte, evolución del foro sí, para digital. sí. Bruno, no sé si nos quieras detallar un Sí, poco sobre eso. Ya regresé. ¿Por gracias. ahí me Sí, escuchan? sí, ¿Por ahí me escuchan? ¿Por seguro. ahí me ven? Oh, ya apareció Igor, creo. Pero no me veo, ¿no? Nada más es lo... Ya, Gustavo, hazme aparecer en algún momento, por favor. Sigan, por favor, y ahorita porque retomo una estás como cosa. el mago de Oz ahora, entonces es un poco inquietante que... Ya aparecí, ya aparecí. Es que les quería compartir unas gráficas y aquí Oh, nuestro DJ Master me sacó sin querer de la charla. Pero bueno, lo que, lo que les quería plantear para seguir la charla es empezar sobre estas constantes. Tenemos la constante de que, en efecto, tenemos que definir qué es comunidad. Comunidad es el trabajo comunitario que ha hecho el Foro Shakespeare, donde sí tiene perfectamente identificado que tiene una comunidad barrial, una comunidad artística, una comunidad de promotores y tiene una comunidad de trabajo social a la que se enfoca. Por el otro lado tenemos a Claudia Lavista, que ha generado esta comunidad académica, esta comunidad de gente que se dedica a las bellas artes, esta comunidad que consume bellas artes, ¿no? Un poco para pensar por qué el mundo de lo digital quedó demostrado, tú me corregirás, Patti, que debes saber más de esto que yo, pero el mundo de lo digital, en las primeras semanas de la pandemia, Spotify, México es el consumidor número uno de Spotify a nivel mundial. Y se cayeron los consumos un 23% en las primeras 3 semanas de la pandemia. Eso significa que la gente que iba al trabajo, los de las carnitas asadas, toda esa cosa de lo cotidiano que se vio trastocado, influyó. Y además, cuando hablamos de las nuevas ventanas, Alan, me parece importante que por ahí profundicemos. Tenemos la competencia de lo digital, que es Amazon, Netflix, Click, Total Play, todos los servidores por cable, todo ese universo que ya existe. Entonces, pensando en crear comunidades, precisamente, ¿quiénes son los que te consumen? Pero no por una cuestión de consumo monetario, que es prácticamente lo que Claudia y Bruno están planteando. Es decir, hay una necesidad de vinculación social con su quehacer artístico y de gestores. No sé si quisieran retomar por ahí y de pronto saber, estamos midiendo nuestros públicos, cómo les está yendo con sus públicos, cómo les está, o por ejemplo, Patti y a ti, Alan, cómo les está yendo con los creativos que de repente les cae el balde de agua fría del mundo de los negocios. Es decir, tienes que pagar derechos y de repente lo que inviertes es como la gira Apache, ¿no? Ganas 1,000, pero te gastaste 1,500, pues ya no fue negocio. Lo estamos haciendo por negocio, no lo estamos haciendo por negocio. Quieren que demos una vuelta a la inversa y podemos empezar por Bruno a lo mejor, con Alan, con Claudia y con Patti. ¿Les parecería bien una segunda vuelta?
Venga. Sí. Alan, ¿arranca? Con usted, maestro Bruno, y después vamos con Alan. Gracias. Ok, pues mira, quiero meter el acelerador porque si no me quedo con cosas en el tintero. El tema digital ciertamente no nos es ajeno. Iniciamos generando contenido gratuito o de libre acceso en las distintas plataformas. Atacamos un poquito todas las plataformas posibles y muy pronto empezamos a hacer streamings. Muy pronto nos hicimos amigos y entendimos tecnológicamente las interfaces y todos los procesos para transmitir, ya sea vía Zoom, vía StreamYard o vía Boletia o Boletópolis. Básicamente, ahí ya brincamos a vender los proyectos, a vender boletos. Y efectivamente, los precios no pueden ser los mismos que el boleto presencial. Por un lado, nos enfrentamos a que en términos de derechos de autor no podíamos sacar toda nuestra, llamémosle, cartera de proyectos, porque muchos de ellos son autores internacionales, que hay otro tipo de procesos de derechos de autores y hay otro tipo de legalidades para tal efecto. Por lo tanto, simplemente no pudimos hacer uso de ese tipo de material. Teníamos poco material propio de autor que pudiera jalar con nosotros, autor contemporáneo, o que no tuviéramos que pagar los derechos de él mismo. Y entonces empezamos a generar proyectos nuevos, muchos de ellos por Zoom. Nos enfrentamos efectivamente a esta gran disputa de si es teatro o no es teatro. Yo, con todo respeto, no me meto en ese terreno porque para mí, incluso si nos remontamos a la etimología, el teatro es un lugar para ver. Desde los griegos, entonces, pues donde te dejen hacer lo tuyo, pues ahí harás teatro, ¿no? Ese es mi punto de vista. Ciertamente la competencia con los grandes monstruos de lo digital, pues jugó y juega una pieza importante en la contracorriente, ¿no? Vamos como salmones, porque ¿quién con sano juicio va a ver un actor sin escenografía, sin vestuario, sin nada, sin mover la cámara, haciendo aspavientos y según él emocionando y emocionándose, emocionándose y emocionando al espectador? Finalmente, ¿ves? Y esto es lo que sucede justamente, se caen los aparatos, ¿no? Algo hice aquí, pero el tema, eso ya era muy emocionante para un espectador, ¿no? ¡Oh, wow! ¿Viste ese movimiento de cámara, no? Pero la sorpresa fue que sí tuvimos público, esa fue la sorpresa. Claro. La sorpresa fue también que hubo un momento de empatía tremenda en la primera etapa de la pandemia, donde todo el mundo estaba realmente desconcertado como pajarillos en eclipse, y entonces pues hubo gran empatía, después se diluyó, después hubo mucha oferta, también hay que decirlo, de algo similar, o sea, de teatro mexicano, de proyectos mexicanos, de música mexicana, de danza mexicana, donde entonces pues y luego te empiezas a enterar por la búsqueda, pues que también tienes acceso al teatro inglés y al teatro argentino y al teatro de todas partes del planeta Tierra. Y tienes entonces, Alejandro Sanz en el piano, o a Bono en su piano, echándote una rola y ya te llevo. Y entonces, pues, wow, ¿por qué voy a tener que pagar aunque sean lo que sea por ver esto, no? Y entonces ahí se diluyó, pero sin embargo seguimos teniendo... Entendimos muy pronto que sí, efectivamente, como bien dice Claudia, es una beta que llegó para quedarse y que hay que seguir apapachando porque nos encontramos con público que nunca jamás hubiera accedido a nuestros trabajos. Exacto. Tanto del interior de la República, que ya es una cosa extraordinaria, hicimos contacto con prácticamente todos los estados, como extrafronteras y de repente haciendo
taller o haciendo algún espectáculo para gente que está en Alemania, en Hong Kong, en Estados Unidos, por supuesto, en Bogotá, etcétera, ¿no? Entonces, eso cambió radicalmente nuestra percepción de nuestros contenidos hacia afuera, de la posibilidad de hacer vínculos con todas las instancias habidas y por haber allá afuera, Claro. con consulados, con universidades, con público en general. Entonces, la beta puede ser inimaginable. Y así como hemos tenido afortunadísimos proyectos en streaming de teatro muy íntimo, de 2 personajes sentados en una banca y que se hayan conectado 1000 personas pagando boleto, que es algo que no íbamos a tener en una función, ¿no? Con 200 butacas. De repente tenemos 1000 personas viendo este proyecto. Pero también es cierto que hay proyectos hermosísimos con mucho más sudor y muchos más actores en escena y hay 15 conectados, ¿no? Entonces todavía hay unas tendencias que no son tan fáciles de entender, o sea, de hacer tablas, de hacer análisis. Todavía estamos en pañales en ese sentido. Se irá afinando el tema. Y en términos comunitarios, pues sí, la primera línea es lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Los vecinos, ha sido complejo. Ha sido tan complejo todo esto que hemos incidido en las leyes. Hemos incidido en la Constitución de la Ciudad de México para que los espacios independientes, los espacios escénicos, culturales independientes sean visibles. Y básicamente, después de una semana de estiras y aflojas y prácticamente 2 años de mesas de trabajo, probablemente mañana martes, se suba finalmente al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la Ley de Espacios Culturales Independientes para hacer visibles a todos estos espacios, dotarlos de un marco jurídico, apoyo, etcétera. Eso confiamos que se replique en todos los estados del país. En la Ciudad de México tenemos una red, somos fundadores y miembros de una red que es la Red de Espacios Culturales Independientes y Organizados, que se llama RECIO, y hay muchas otras redes y organizaciones en el interior de la República, de tal suerte que sí podemos hacer algo muy poderoso. Somos, claro, que es, digamos, no quisiera yo decir tonterías, ¿no? Pero somos la quinta, cuarta, si acaso lo más lejano, la sexta potencia de teatro en el mundo. Es correcto. Y pues eso es algo inusitado, ¿no? Tanto la ciudad como el país. El país tiene una serie de recintos. Lo que ha hecho Claudia ha sido una cosa de aplaudirse, de replicar, de entender sus procesos. Habría que echarse un muy buen clavado a todo lo que ella ha hecho desde hace muchos años, moviéndose y abriendo brechas en otros sitios donde finalmente ahora podemos entender que con lo digital puedes estar en cualquier parte del planeta y hacer estas conexiones, redes, vínculos internacionales, hacer giras, etcétera. Entonces creo que viene una etapa muy interesante. La crisis siempre hace que el ser humano, ¿no?, San Darwin opere y entonces evolucionemos. Muchas gracias, Bruno. Alan, prometo no cambiarte el nombre otra vez. 1000 disculpas, te vuelvo a pedir disculpas. Es que luego, así como se movieron las cosas, se movió y dije, Alex, perdón. Alan. No te preocupes. Sí, pues yo, evidentemente, al igual que todos ustedes, he estado pensando en esto, pues, diario, ¿no? Cada segundo desde que empezó esto. Y una de mis primeras reflexiones es que creo que no necesariamente estamos compitiendo con estas grandes plataformas. ¿A qué me refiero? La realidad es que esas plataformas ya están posicionadas, ¿no? Y el espectador decide si algo se le antoja, ¿no? O sea, que cuando a alguien se le antoja un video raro, una película de nombre extraño, algo que no es como
lo usual dentro de este mundo mainstream que es Netflix, Amazon, Hulu, etcétera. O sea, al espectador no le importa irse a meter hasta el blog más recóndito con la posibilidad de infectar su computadora. O sea, vaya, cuando hay el interés de ver algo, va y lo busca, ¿no? Entonces creo que hay dos cosas que yo resaltaría. La primera, uno, no perder nuestra identidad como artes escénicas, ¿no? O sea, si empezamos a autodenominarnos como series o cine, ahí ya estaríamos entonces sí embarrándonos con este otro universo y entonces ya no tendríamos este elemento que nos diferencie, ¿no? O sea, no perder esta identidad de somos artes escénicas aunque se esté transmitiendo a través de una plataforma web. Y lo segundo sobre esto es generar contenidos de interés. Así las personas no van a tener que escoger. O sea, yo puedo ver un video chiquito en YouTube de 5 minutos porque me llamó la atención y al mismo tiempo ver una serie de 5 temporadas en cualquier plataforma porque también me llamó la atención, o pagué la obra de teatro de mi conocida en Zoom porque se vio interesante el tráiler, porque, o sea, creo que es retomar la cuestión de los contenidos de interés y a lo mejor en donde sí competiríamos, pero que realmente ya lo hacíamos antes desde las redes sociales, pues es en esta cuestión del marketing, ¿no? Y que ahí vamos a tener que sobresalir, pero no solo entre las otras plataformas, sino también vamos a tener que, o sea, seguir sobresaliendo contra los otros anuncios, porque es una saturación de anuncios lo que el espectador recibe todos los días en sus redes. Pueden contarlo, hay un anuncio cada cierta cantidad de posts, que me parece que son, creo que cada 5, cada 4 posts, hay un anuncio, siempre hay un anuncio, particularmente en Facebook. Entonces, contra todo eso estamos compitiendo, no en el sentido de que la persona escoja consumirnos o no, sino que logremos estar en su atención para que no nos olvide y si nos consuma, al final del día nunca va a tomar la decisión de, bueno, me llamó más la atención un comercial de un producto para la limpieza que una puesta en escena, pero a lo mejor sí se le logra olvidar y ya no comprar su boleto digital, etcétera. Ahora, yo tengo otra cuestión que me he también planteado mucho con toda esta cuestión de lo virtual, a pesar de tener nosotros una sala virtual y que evidentemente estamos apostando por ella, sí creo que necesitaremos pensar mucho el tema de lo presencial, porque hay algo dentro de todo esto que a mí sí me agobia un poco, que es el que esto tenga tanto éxito que sí impacte un poco en lo presencial. Y no por lo que dije al principio de, es que como ya está en internet, pues ya la gente ya no va a los teatros. No, sino porque la lógica de todas las industrias, la lógica de todos los mercados, desde antes de la pandemia, y yo es algo que comento siempre, ya estaba orientada hacia que la gente se quedara en su casa. O sea, ya es banca en línea, súper en línea, citas en línea, chatear, videoconferencias. O sea, ya desde antes la lógica era quédate en tu casa y no salgas. Y eso, para quienes somos los locos que todavía queremos que la gente salga de su casa, perdón, y disfrute y habite las ciudades, pues sí es todo un reto porque estamos navegando en contra de toda una industria, de toda una lógica en donde, y ahora potencializado con la pandemia, pues a las personas les dicen, quédate en casa. Entonces ahí ya no me preocuparía tanto el consumo, porque creo que el consumo encontraremos la forma de que ocurra, pero que sí nos cuestionemos qué va a ocurrir con la presencia. Y ya por último punto para cerrar, a mí me parece súper valioso como estar aquí reflexionando esto, porque le está dando otro punto de partida de reflexión a los creadores escénicos sobre justamente los derechos, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido varias iniciativas, más bien varias iniciativas se han acercado a nosotros para presentar una puesta en escena, pero al final del día no lo pudieron hacer porque sus derechos de autor solamente contemplaban la exhibición específicamente en un teatro, ¿no? Entonces creo que ahora viene toda una segunda vuelta de renegociación con los autores sobre, va a abarcar los derechos de autor durante 2 temporadas y además transmisión en línea durante tantos meses por tiempo indefinido. O sea, creo que viene un nuevo periodo de negociación con las y los autores y con cada una de las áreas que se competen dentro de la creación escénica, ¿no? La música creo que va a ser un momento de empezar a trabajar puros materiales originales. A veces en el teatro se nos hacía muy fácil decir, bueno, pongo este pedacito de esta canción de Britney, ¿no? Porque pues, ¿quién me va a ver en mi teatro de
100 personas. Ahora, con esta cuestión de pensar en transmitirlo y que llegue a audiencias globales, pues sí es un tema que ya no será tan fácil de que simplemente ocurra y nadie diga nada, ¿no? Entonces sí me parece que se tiene que detonar lo original dentro de esto. Y esta comunidad de lo que se está generando en este momento al dialogar nosotros esto, y de hecho que me gustó bastante el nombre que se le puso a la Mesa de los Estados reconstruyendo el tejido social, porque creo que en este momento en el que nos estamos insertando en la globalización de una forma mucho más clara, mucho más fuerte a partir de lo digital, dentro de lo negativo y lo positivo que tiene, es que también encontramos un buen momento para fortalecernos entre los estados. Porque yo antes pensaba y tengo yo una postura súper fuerte contra el centralismo, pero ahora lo denomino como los centralismos. En realidad son los centralismos, no solo lo que ocurre en la Ciudad de México, que eso no es culpa de los colegas de la Ciudad de México, eso es meramente un efecto causado por los responsables de las instancias federales que no voltean a los estados y que se les olvida que México no es una ciudad, sino México es un país. Entonces ahorita creo que la discusión y el generar comunidad y fortalecernos entre los estados es absolutamente importante. Ahorita más que nunca tenemos que generar lazos entre nosotros porque son momentos coyunturales en el que se están tomando muchas decisiones. Necesitamos hacernos muy presentes y empezar a trabajar entre nosotros. Para nosotros ha sido algo de mucha alegría el que en nuestra sala virtual se han presentado colegas puestas en escena de San Luis Potosí, de Yucatán. O sea, creo que dentro de esta cosa de la globalización que en algún momento de la vida vimos como también otro gran enemigo, surgen cosas muy lindas y aspectos muy positivos de generar comunidad entre nosotros. Entonces creo que es un momento para no soltarnos. Gracias. Muy bien, gracias Alan. Pues como vamos viendo hay otra constante, ¿no? Tenemos estos nuevos públicos que de repente pues puedes tener en tus protocolos de operación que solamente vas al 30% y como sucedió al principio en España que empezaron a liberar espacios, que de pronto el Festival de Mérida vendió en su primer salida, en las 2 primeras horas vendió todos sus boletos y entonces tuvo que vender a un costo más bajo, pero al final vendió 4 veces más lo que hubiera vendido en taquilla porque tenía un 20% presencial y el resto era en línea. Y todas las posibilidades que nos da, ¿no? Este nuevo universo que hay que, si de por sí hablábamos de que hay ciertos agentes que necesitaban profesionalizarse, pues ahora es mucho más urgente. Respecto a esto que planteaba Bruno, Claudia, con y que además después de esta charla queda demostrado que el cauce creativo es imparable, ¿no? Eso sí es inmortal, eso jamás va a morir, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te ha ido con los públicos, esa retroalimentación, lidiar con los derechos de autor y empezar a convivir con otros públicos y con otros artistas de otros lados del mundo? Sí, son muchísimas ideas. Ahora que han estado hablando, bueno, que he estado oyendo a Patti, a Bruno y a Alan, hay muchísimas cosas que hablan en relación a esto. Mira, en términos de públicos, ha sido muy complejo, sobre todo para la danza. La danza no está acostumbrada a ver danza en línea, ¿no? Y estamos en un momento muy interesante de aprender a nombrar las cosas de otra manera, porque son cosas que antes no existían. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho varios colegas de hacer danza en vivo desde la presencia de la virtualidad, no es videodanza, ¿no? Pero tampoco estamos haciendo un streaming de una obra ya pregrabada. Entonces tiene un nombre que todavía no sabemos cuál es, que al rato lo vamos a acabar descubriendo, pero es otra manera de presentar danza y de hacerla. Entonces, bueno, hemos intentado desde un inicio vender boletos y por otro lado nos hemos dado cuenta que este público se tiene que empezar a construir ahora, que no existe. O sea, no hay un público para ver danza desde estas naturalezas. Entonces nos hemos dado cuenta también que poco a poco hay más festivales que quieren, por ejemplo, ahorita ya tenemos invitaciones para 3 festivales internacionales con la pieza que yo estrené, que es Engram Ford, que esta comisión de la Virginia Tech University, ¿no? Entonces, fíjate, es muy interesante porque nos damos cuenta que ahorita no podemos viajar. Yo creo que en un rato no vamos a poder viajar, no solamente por el bicho, sino también porque la economía va a estar muy golpeada, ¿no? De los festivales y de las
de los presupuestos de cultura, pero podemos viajar de otra manera, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, esta pieza se va a presentar en una plataforma en Colombia, en otra plataforma en Panamá, en una plataforma en Estados Unidos, en una universidad en tal lado. Yo tuve, por ejemplo, en esta pandemia la oportunidad de dar clases maestras, por ejemplo, en la Tisch University en Nueva York. Di una clase maestra de coreografía que yo no hubiera dado con esa clase maestra, seguramente no me hubieran, qué sé yo, me explico, pero sucedió así. Pero a lo que voy es que hay como algo que está, que hay muchas como capas de información que están como moldeándose a la par, ¿no? Al mismo tiempo. Ujú. A la par que los artistas estamos entendiendo cómo generar obra desde estas nuevas lógicas digitales y que en el caso, por ejemplo, en mi caso, yo he querido que las obras sean en vivo, o sea, que los bailarines estén bailando en vivo. Yo no quiero presentar una obra en un festival que sea pregrabada. Para eso tenemos Delfos TV, pero tiene otra Ujú. cosa, ¿no? Entonces, no, yo quiero que sean en vivo. Entonces, bueno, estamos entendiendo, yo estoy entendiendo cómo generar estas obras, pero también estamos entendiendo cómo a los públicos a ver estas obras. Pero también estamos entendiendo que al final de las obras siempre tenemos, por ejemplo, un rato en Zoom para hablar, para dialogar sobre esto, cosa que en el teatro, pues a menos que lo tengas muy organizado o que vayas a Estados Unidos, que lo hacen siempre, no sucede. Bueno, por otro lado, ha habido una enorme demanda, efectivamente, una enorme apuesta a muchos contenidos digitales y entonces ha estado muy fuerte la competencia, o sea, ha sido dificilísima. Pero otra cosa que nos tenemos que dar cuenta y que, bueno, para nosotros ha sido muy evidente, es que somos poblaciones muy endémicas, ¿no? Es que la Ujú. danza va a haber danza y el teatro va a haber teatro y la música va a haber música. Entonces, claro, llega un momento en que estos públicos ya de por sí estaban agotados, esto no es nuevo, ya de por sí no había públicos para la danza, por ejemplo, en México, cada vez hay menos públicos, cada vez hay menos espacios para la danza. Yo creo que Ujú. de alguna manera este hoyo negro en el que entramos, ahorita están pensando encontrar una luz en donde está viendo otros espacios, nuevos espacios para la danza que desconocíamos, que tienen que ver con estas lógicas. Creo que como dice Alan, efectivamente ahora los espectáculos y la parte académica, que es una cosa que a mí me interesa mucho, que nos interesa mucho en Delfos, va a empezar a tener una doble realidad de digamos, lo personal, clases de danza, pero además va a haber unas pantallas con unas cámaras, entonces va a haber gente en todo el mundo que va a poder tomar esas clases. Esto yo ya lo estoy viviendo. Mira, por ejemplo, ahorita ha sido muy interesante porque la Secretaría de Cultura de Durango me invita a dar un taller virtual que yo llamé colección de juguetes coreográficos, porque es para hacer coreografía con los objetos de tu casa, en tu casa. Bueno, entonces yo dije, voy a aceptar solo a 15 porque si no es una locura. Y empezaron a llegar las gentes que estaban interesadas y acabé teniendo a una alumna de Ecuador y luego a 10 alumnos que cada uno vive en lugares diferentes. Luego se quiso incluir uno que vive en Estados Unidos. No, entonces, es muy divertido porque nos reunimos a trabajar en términos de coreografía, gente que estamos en diferentes latitudes, que eso no hubiera pasado antes y lo paga Durango. Gente que no ha ido ni siquiera nunca a Durango y resulta que ahora la Secretaría de Durango propone un proyecto que tiene un alcance mucho mayor. Entonces yo veo dos cosas. Creo que hay que atender dos cosas. Por una parte, lo local, como bien dices, como lo que habla Bruno, ¿no? Bueno, estar consciente por ejemplo, bueno, además, Bruno, somos vecinos. Yo vivo a 2 cuadras del Foro Shakespeare. Pero además te quiero decir que la primer función de Delfos en su vida fue en el Foro Shakespeare, por Héctor y por Esther. Así que uno de estos días con cubrebocas te voy a ir a visitar. Pero bueno, la cosa es que hay como dos ámbitos. Tenemos que atender a lo local, efectivamente, pero también Ujú. atender a lo global. Y creo que eso es algo que, si bien ya hacíamos con las giras internacionales y con, ¿no?, los workshops y tal, esto tiene otras lógicas. Esto está atendiendo a un fenómeno que es distinto y que por lo menos en la danza no era para nada común. Entonces hay nuevas lógicas en el marketing, hay nuevas lógicas de acceso a los contenidos. Ahora yo creo que va a tener que aquí empezar a haber un término con la legalidad. A mí me parece que las grandes plataformas de streaming tendrían que tener unos espacios muy específicos para los contenidos culturales y Es tendrían correcto. específicos para los contenidos culturales del país en el que están haciendo sus streamings. O sea, Netflix tendría que tener una sección de contenidos culturales creados en México. Netflix, plataforma en México. Y tendría que ser parte de estas nuevas lógicas que estamos entendiendo. Y una última cosa que quiero mencionar que me parece muy padre también es que, claro, este tema de los derechos de autor y de la música en vivo y tal,
Eso yo lo entendí muy pronto. Entonces, desde el primer espectáculo que hice, invité a un músico a que hiciera la música en vivo y a que la tocara en vivo en el espectáculo. Muy bien. Entonces, bueno, esto no es nada nuevo. Todos hemos trabajado con músicos, pero ahora se va a convertir en una fuente de trabajo para muchas otras gentes y justo los procesos colaborativos, si de por sí ya eran fuertes, van a empezar a cobrar mucha más fuerza. En el último proyecto que yo hice, trabajé con un músico que vive en San Francisco y con un especialista en tecnología que vive en Ciudad de México. Y sin, por ejemplo, sin este especialista en tecnología, que es Raúl Mendoza, no hubiera podido hacer lo que hice. Entonces te das cuenta que, que va a empezar a haber otros vínculos profesionales que son no solamente necesarios, sino muy, muy afortunados, y a mí me encanta que sucedan. Entonces, bueno, y efectivamente, pues vamos a tener que tener mucho más cuidado con la música que usemos, con los contenidos visuales que utilicemos, pero eso va a abrir la oportunidad de trabajar con nuevos contenidos visuales creados especialmente para esto o nuevos contenidos sonoros. Entonces, creo que lo que nos viene, la verdad, a mí me parece que es muy emocionante. O sea, a mí me parece que va a haber mucho trabajo, vamos a tener que tener muchísimo trabajo. Ah, y otra cosa que quería decir es que esto que hablamos de la comunidad, ¿no? Yo creo que somos pequeñas comunidades que conformamos una gran comunidad. No hay la comunidad de la danza, por ejemplo, en México, no es cierto. Hay muchas comunidades pequeñas, pero que ahorita, por primera vez, estamos volteándonos a ver y nos estamos reconociendo y estamos diciendo, ok, tenemos muchas diferencias, trabajemos por el bien común, porque es lo que tenemos que hacer. Y cada comunidad trabajará por el bien particular. Muy bien dicho, Claudia. Muy bien dicho. Trabajar por el bien común es una de las conclusiones que estamos suponiendo a las que vamos a llegar, que las estamos empujando hacia allá, pero muy bien dicho, Claudia. Esa es parte de la salvación y es parte de lo que nos une a nosotros, ¿no? Que trabajamos en el escenario por un bien común, el técnico, el ingeniero, el actor, el que carga la escenografía, trabajamos por un bien común. Patti, para ir cerrando, porque me dice Gus que a las 11:30 nos cortan el Zoom. Yo Sí. espero que me dé tiempo porque por ahí hay una pregunta de qué propuestas hay para el público que no es posible acceder a los medios digitales. Y hablando de esto de que no medimos, en Cultura UDG nos encontramos con un documento que espero que me dé tiempo de mostrárselo, y es un análisis de consumo de medios digitales por generación. Y entonces esto que Alan estaba comentando de que hay ciertos públicos que se van hasta Cuevana aunque se les infecte el internet, está perfectamente definido por la parte que se encarga de la masificación, la gente que está buscando el dinero y el consumo. Entonces hay muchas herramientas ahí en el consumo que nos pueden dar pistas para lo que estamos haciendo, y sobre todo, tú me corregirás, Patti, pero todos los que queremos entrar a esta industria de lo digital, donde hay unos vericuetos y unos laberintos legales muy peculiares, tenemos que entenderlos, porque si no vamos a terminar en un entramado muy complejo. ¿Tú qué podrías pensar en esto que dice Claudia? Tenemos que trabajar en lo común. La creatividad se tiene que dar. Una cosa es masificar y otra cosa es emancipar. ¿Cuál sería el mejor consejo que alguien como tú, que tiene esta visión de toda la tubería que hay detrás, nos podrías compartir? Bueno, hay varias cosas. Hablaron varios del alcance global, ¿no? Que tienen todas estas, o sea, ahora nosotros no solamente podemos colaborar de forma global, sino que además podemos hacerle llegar nuestro contenido y nuestras creaciones a gente en todo el mundo, y hay que tener en cuenta que ya existen los mecanismos para gestionar esos derechos a nivel global. Entonces, si yo quiero usar la obra de alguien, no es necesario que vaya y le toque la puerta a esa persona, al autor específico de la obra, sino que tengo que buscar a esos representantes que a nivel global me van a solucionar los problemas, y ya existen y se pueden acercar a las sociedades de gestión colectiva, que en este caso específico para esta mesa recomendaría EMAC-SACEM, que es la Sociedad de Derechos para Música en específico, y SOGEM, por otro lado, que tiene que ver con guiones para televisión, radio y también para teatro. Entonces, a través de estos dos mecanismos, y si ellos los van a poder dirigir para poder resolver esos temas de gestión. Ahora, yo creo que hay una cosa muy importante, que es, tenemos que empezar a esquematizar o por lo menos documentar
¿cuáles son esas nuevas formas de creación y de difusión? ¿Cuáles son todas esas modalidades? Porque son miles. Ahorita, entre ustedes tres, mencionaron por lo menos 10 formas de comercialización y de difusión. Ya sea por Zoom o combinado. Incluso Alan en algún momento mencionó WhatsApp y me quedé así, como el sticker de me quedé así. O sea, como estas nuevas formas hay que bajarlas, esquematizarlas, documentarlas y luego tenemos que fomentar mecanismos de comunicación con estas sociedades para poder fijar tarifas que estén conectadas con la realidad económica. O sea, no, las tarifas no pueden ser fijadas unilateralmente porque van a tronar los esquemas de negocio. Y las únicas personas que saben cómo son esos esquemas de negocio son los productores, son ustedes. Entonces, tiene que venir desde la creación el esfuerzo de documentar todos estos estilos para después ir a una mesa y decir, esto es lo que está sucediendo y este es el dinero que se está generando. Así, transparentemente, para entonces poder llegar a un acuerdo sobre qué es lo que se va a cobrar. Porque si la sociedad llega a cobrar una tarifa que te va a tronar de entrada, la próxima vez no vas a querer producir nada. O te vas a empezar a hacer estas otras preguntas que son muy interesantes. Bueno, ¿y si utilizo obra original de un autor? Bueno, sí, pero si ese autor tiene una sociedad, si ese autor está representado por una editora, entonces ya otra vez volvemos a caer en eso. O bueno, si utilizo música de dominio público, sí, pero ¿qué crees? Que La Llorona y Las Mañanitas no son consideradas como el dominio público. Ah, entonces tampoco tengo certidumbre sobre qué es de dominio público o no. Bueno, pero entonces voy a trabajar con un autor que no tenga sociedad. Sí, pero entonces es regresar, es dar pasos hacia la informalidad. Y lo que queremos es dar pasos hacia adelante para que todo el mundo podamos vivir bien de lo que hacemos y de un modo estructurado y legal. Entonces, creo que este es el momento de hacer este tipo de coloquios también con las sociedades, también con los derechohabientes, Claro. con los representantes de obra y nosotros hacer nuestra tarea, lo que nos corresponde, que es bajar todo a blanco y negro de modo transparente y decir, esta es la realidad. Lo que necesitamos son ejercicios de observación de la realidad. Deja tú de criticar, deja tú de... No, o sea, más allá del análisis profundo y que filosófico y todo, esta es la realidad. Y sobre esta realidad vamos a platicar y a ponernos de acuerdo. Creo que, o sea, para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, esos serían mis consejos como de este lado desde la gestión de derechos. Muchas gracias, Pati. Pues miren, antes de que Gustavo nos corte a todos, quiero agradecerles a los 4 por este espacio y lo que más me entusiasma es que se quede incompleto. Se quede incompleto y es parte del objetivo, que esto sea una provocación, que empecemos a entender qué estamos haciendo todos y de aquí sacaremos precisamente la agenda para ya invitar a los de Recio, invitar a los del norte, a los de Mérida, para poder empezar a hablar de esta nueva reestructura, ¿no? Que podamos compartir, las experiencias que estamos teniendo y que podamos construir modelos de negocio, pero sobre todo que no se nos olvide lo que nos decía Claudia, que tenemos que trabajar para el bien común, que eso son las artes, ¿no? Por eso, de verdad, Bruno, muchas gracias, porque creemos rotundamente que el Foro Shakespeare tiene todos los elementos. Pareciera que estamos innovando con esto de la creación de modelos y todo, pero yo te agradezco que hagas historia, porque hay mucha gente que no conoce la historia del Foro Shakespeare, ¿no? Y estamos acostumbrados a olvidarnos de esos modelos y en este momento nos parecía que era uno de los modelos a seguir, porque ahí está, todo lo que desbaratemos, vamos a encontrar que la estructura del Foro Shakespeare lo contempla de una u otra manera, ¿no? Esta iniciativa de mantener las bellas artes y la academia y la humanidad de las artes con lo que Claudia hace y con alguien que es esta juventud, perdón que lo diga así, pero es que yo sí estoy viejito, Alan, pero ver que esta generación no tiene tapujos, no tiene prejuicios y además está entrando esta visión que, como te darás cuenta, Patti, es la primera vez que las artes escénicas están volteando a una estructura económica. Exacto.
Eso es ¿no? buenísimo. Es la primera vez que estamos intentando, por eso decían, ¿y para qué invitamos a Patti si no es teatrera, no es bailar? Dije, no, pero ella sabe precisamente a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces queda aquí el compromiso, queda aquí el compromiso de volvernos a encontrar y a partir de esta mesa generar algo más. Muchísimas gracias. Qué gran panel, oigan. Gracias a todos, va a estar grabado y después les pasamos ya la documentación. Maestro Sergio, así es, hacemos el cierre, o entraría usted a hacer un cierre, o quedamos así y les damos las gracias a todos por hoy. Bueno, yo creo que quedó muy bien todo. Solamente algo que se me pasó al principio es invitarlos al keynote con David Holguín hoy a las 4 de la tarde por este mismo medio, por este mismo canal. Y me dio muchísimo gusto verlas y verlos a todos ustedes. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Ay, cuánta cosa. Sí, se nos quedaron un montón de temas, ¿eh? Por ejemplo, todo el tema de qué vamos a hacer con todos los sectores en México que no tienen acceso a las computadoras, ni a lo digital, ni a las televisiones. Sí. Es un gran pendiente eso. Un mega pendiente. Sí. No, hay mucho, Sí, mucho, pero mucho. habrá que hacer una segunda parte, ¿no? Yo creo. Todo Sí, el por mundo nos supuesto. quedamos así. Muchas gracias a todos. Yo me tengo que ir a un ensayo por Zoom. Justamente estamos montando ahí una obra de teatro. Muchísimas gracias. Qué honor estar en este panel. Muchas gracias. Admiración y amores para todos. Qué hermosas y hermosos. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Por ahí les vamos a compartir el documento que elaboramos en Paso de Gato, el del Plan Estratégico de Cultura y Salud, y sobre todo en esta parte de la ventana digital, que era lo que les quería mostrar, nada más que yo lo quería mostrar al aire. Ay. Sí, deseo continuar. Ok, ahí estoy. Tic, ¿dónde está? Es que esto te pregunta todo el tiempo. Miren, les voy a compartir rapidísimo de dónde, es que hay muchas cosas que sí, por supuesto, se quedaron en el tintero. Por ejemplo, esto que decías, Claudia. Nosotros, por ejemplo, le entramos a esto de la programación digital y creación de nuevas ventanas. Hicimos una metodología, ¿no? ¿Cuál era la problemática? ¿Cuál era el objetivo particular? Y de entrada era mantener la oferta, la programación y hacernos visibles en un momento que nos hicimos invisibles, ¿no? ¿Cuál es la necesidad social que estábamos cubriendo? De entrada, una cuestión de recreación, ¿no? A todos estos efectos de síndrome de abstinencia después de chutarte 12 capítulos seguidos de Netflix. Y el público objetivo pues eran todos, ¿no? Y estábamos pensando en beneficiarios meta 100,000 personas. Bueno, este es parte del análisis, que era lo que les decía. Esta liga, y además es pública, ¿eh? Y esta es la generación Z. Si se dan cuenta, la gente entre los 16 y los 23 están en videos en línea, ni siquiera es streaming. Que es lo que decía Alan. Es lo que decía Alan, perdón. Alan tiene toda la razón. Hay gente que se va a meter hasta que se le infecte la computadora. Todavía no es mi generación, que son los de 24 a 37, pues también están en videos en línea. Todavía no están en el streaming. Y sí ya me toca a mí, ¿no? Que sí ya la televisión en vivo, pues sí ya tiene un significado mayor. Pero también está el rollo de videos en línea. Entonces el streaming empieza a descender un poquito con nosotros. Y aquí ya están los otros, los boomers, ¿no? Que ya son las autoridades con las que yo les tengo que convencer de que tenemos que invertir en lo digital. Pero bueno, esto fue lo que... de ahí nosotros tomamos la decisión de visualizar a la gente, que es lo que tú decías, Claudia, es cómo los hacemos visibles, pues les dimos toda la imagen como si fuera un Netflix, pero de artes escénicas, de una plataforma abierta. En principio, para una vez que ya generas público, entonces sí ya puedes salir a vender. Y aquí Patti me va a dar la razón. Dice, claro, primero estuvimos con lo gratuito, estuvimos haciendo una curaduría, ya que tenemos un público cautivo, entonces sí empezamos a subir contenidos por pago por evento.
¿no? Pero nosotros ya estamos Sí, midiendo. pero por ejemplo, yo estoy abriendo una encuesta que hicimos, el Ajá. grupo de personas de la industria musical que empezaron Perdón a que los, comunicarse, ¿no? perdón que los interrumpa, nomás para que sepan, ¿eh? Nomás tenemos por aquí también en el Zoom a 16 gente de público, nomás para que Muy sepan bien, que Sí, por aquí siguen muy bien. todos. Ah, pues los mucho tomamos mejor, en mira. cuenta, amigos del público. Eso está mucho mejor todavía. Bueno, perdón, rapidísimo. Estoy abriendo aquí para cerrar con lo de streaming. Hicimos una encuesta a este grupo de gente de la Ajá. industria, que son managers, plataformas, es gente de toda la industria. Tenemos, por ejemplo, las mujeres en un 53% tienen más tendencia a ver streamings. Eh, Exacto. el, porque buscan mayor conexión, o sea, la gente busca una mayor conexión con el artista, lo que tú decías, Claudia, ahora termina la función y tienes el chance de quedarte a platicar con los Con el artistas. artista, Están claro. buscando como valor agregado, obviamente, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿cuántas veces al año verías a tus artistas favoritos? Pues la mayoría de 1 a 3 veces al año. Entonces, los artistas que antes vivían de tour, ¿ahora cómo le van a hacer? Luego el 52% pagarían solamente entre 100 y 250 pesos por boleto. Wow. ¿Cuántos eventos en streaming pagarías, estarías dispuesto a pagar al mes? 1. ¿Continuarás asistiendo a conciertos online de tus artistas una vez que termine todo esto? Mientras no haya opción, voy a seguir haciendo. En cuanto se termine, voy a dejar de asistir. Exacto. Entonces, estos son el tipo de datos que nos dan una idea todavía de que la gente está reacia, ¿sabes? O sea, yo sí creo que son plataformas que llegaron para quedarse, pero va a costar, o sea, y para monetizarlo, para hacerlo económicamente viable, le ronca. Va O a sea, costar. todavía, sí. Sí, es que es bien interesante cómo la música es la que da la pauta de hacia dónde se construyen los modelos, ¿no? Por ejemplo, va a entrar Teatrix a México en 4 semanas, entra Teatrix. Y literalmente, no sé si a ti ya te buscaron, Alan, pero nos buscaron porque vieron lo que estábamos haciendo y como hemos tenido, por ejemplo, por escrito, contrato y toda la cosa como de Ballet de Monte Carlo que nos pone los contenidos en la página de manera exclusiva por cierto tiempo. Entonces, bueno, va a llegar un momento en el que ya lo socializamos y la gente tiene que cobrar por eso, la gente que sí vive de esto, ¿no? Entonces ya ahí las cosas se empiezan a alinear y un poco lo que nos va a pasar a nosotros es que vamos a dejar el pago por evento, pero también vamos a dejar la parte abierta, que no podemos, nosotros como institución pública no podemos dejar todo a pago por evento, ¿no? Tenemos la obligación, pero todo el mundo me ha cuestionado y eso no va a dañar a la parte que sí monetiza. Pero ¿cómo lo planteas? Como donativo, Exacto. pero No. entonces es empezar a darle una connotación diferente, porque no es donativo, tú estás cobrando, o sea, de modo genuino por Es lo que correcto. haces, no es una dádiva. Entonces lo que ha sido muy interesante, Claudia, es que estamos generando el modelo que tú estás planteando. Es decir, toda la producción nacional que sí sea importante y que esté en los parámetros de un cobro, estarán en esta parte de pago por evento porque será un canal cultural. Sí, lo cual está excelente. Ahora, fíjate, nosotros hemos estado pensando mucho con Delfos TV porque sabes que tenemos este proyecto social desde hace 10 años que llevamos gratuita a colonias marginadas en Mazatlán. Y hemos tenido, no sé, a 5,000 estudiantes de las mamás y los hijos y los chavos y tal. Y justo, por ejemplo, esa es una población ahorita que no hemos podido atender. Entonces estamos tratando de pensar cómo hacer desde Delfos TV para que les llegue este contenido de manera gratuita al celular, que el celular casi todo mundo, incluso en esas colonias que son azotadas por la pobreza, tienen esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora va, el tema aquí va a ser cómo les hacemos saber, porque eso es algo que, cómo les vamos a informar que estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, pues habrá que ir a las colonias, a lo mejor en un carro y literal así muy en perifoneo, ¿sí? Exacto, artesanal y como en Oaxaca que ves que todo es por perifoneo en las comunidades. Entonces yo algo que observo que es muy interesante es que estamos como yendo hacia dos lugares que parece que se separan, pero en realidad se van a juntar, que es lo artesanal con lo tecnológico. Entonces hay esas dos cosas que vamos a volver a ciertas, digamos, como
acciones que tenían que ver con las comunidades de antes, o por ejemplo de los pueblos en Oaxaca, como estas cosas del perifoneo y tal, pero con el acceso a todas estas cosas tan posmodernas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, vamos a caer en el carro de comedias. Bueno, literal, ¿no? estaba en el Convite, ¿no? Aquí Sí, en sí. la Ciudad de México. El Convite empezó a hacer unos conciertos ambulantes en unas camionetas, atrás de una pick-up, los músicos Claro, tocando por toda la colonia, y ha sido un exitazo, exitazo. La claro. gente está feliz de recibirlo. Y bueno, yo en mi propia casa, en la ventana, antes una vez a la semana en la marimba, que siempre se agradece, y ahora es la marimba, la tambora, el del saxofón, el no sé qué, o sea, todos los músicos se volcaron a la calle a hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nada, buscamos caminos, ¿qué vamos a Hay hacer? que buscar caminos. Pues muchas gracias, chicos. Esto se está grabando también para que sepan. Eventualmente de aquí también retomaré. Para nosotros absolutamente todo es material. Todo es material de estudio y nos ayuda como a tomar decisiones y siempre analizamos mucho antes de dar un paso. Pero estemos en contacto, ojalá le puedan dar seguimiento porque la cadena de pensamiento de este coloquio es, ya estamos aquí en la virtualidad, pero a ver, ¿qué va a pasar con las políticas públicas? Pero a ver, ¿qué pasa con los protocolos? O sea, sí estamos atendiendo de manera puntual las constantes que surgieron de las mesas de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en las mesas de protocolos decían todos, bueno, pues tú puedes tener a la NASA instalada en tu espacio, pero pues, ¿quién se hace responsable del público que llega? Y ahí es donde aplica lo que dices, Claudia. Hay que pensar en el bien común. Si no pensamos en el bien común, si pensamos en el bien común, pues no necesitas más que un cubrebocas y tener las manos limpias. así es. Sí, ¿no? exacto. Sí, sí, No sí. necesitas todo lo demás. Pero bueno, es parte de lo que está. Y después, frente a todo esto, ¿cuáles son las nuevas poéticas? Ese es el gran tema para mí, Igor, te voy a decir, o sea, ese es el tema. Y a mí Sí, ese tema me interesa muchísimo, porque bueno, yo también con el trabajo que he estado haciendo ahora digital, he encontrado otras poéticas, otras desde otras lógicas, con otras maneras, o sea, sí, es muy interesante lo que va a pasar con eso. ¿Qué es esto que te digo? Que son estas obras que todavía no tienen nombre, no las podemos nombrar aún, ¿no? Y todavía no. Es correcto. Es correcto. Sí, Pues, y a lo del nombre viene ligado esto que yo ujú, decía de bajarlo, esquematizarlo. O sea, claro, necesitamos empezar a a entender todas estas formas, ponerles nombre y ponerles tabuladores, ponerles esquema económico. lo del tabulador es muy importante, Pati, lo que dices. Ahora, por ejemplo, a mí me han querido comprar estas propuestas digitales. ¿Y cómo pongo el precio? Porque además son en vivo y yo sí le tengo que pagar al músico, al técnico, Todo, claro. claro. todo el mundo. Me dicen, pues sí, pero no están en el teatro. No importa, es un teatro virtual. Sí. Y, Es y trabajo. sí, y gasto más o menos lo mismo. O sea, a los mismos colaboradores les tengo que pagar. Pero claro, la gente dice, pero no, ¿por qué no? Pero es desde la virtualidad. A Tiene, veces tienes que gastar más porque tienes que invertir en las cámaras, en el switcher, en el personal Sí. que sepa sobre estas cosas tecnológicas, o sea, sí. Que la gente cree que el internet es gratis, pero no visualizan todo lo que lo sostiene para que sea gratis, ¿no? Es correcto. Ujú, Muy ujú. bien. Chicos, Pues pues muchas yo gracias, me tengo que Hugo, retirar. por la Muchísimas invitación. No sé gracias. si Se queda esto comentarios, grabado Denise, también. Gracias. Pati, Gracias. Claudia. Gracias, queridos. Gracias, gracias. Gracias. Qué Estamos en gusto contacto. conocerlos, ¿eh? Felicidades Igual. por todo lo que están haciendo. Muchas Increíble. gracias. gracias, Igor. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Alan. Un gusto coincidir. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego. chao.